Muy buenos días, amigos y amigas de la Agencia Informativa de Educación de México. Quiero darles la más cordial bienvenida a Interfaz, el programa en el que profundizamos en los temas educativos de México y el mundo, porque sabemos que la educación no es siempre algo obvio, está como un andamiaje detrás de todo lo que hacemos en nuestra sociedad. Me da muchísimo gusto que nos acompañen. Saludo con mucho gusto también a Griselda Yebra. Ella es quien nos permite comunicarnos con ustedes a través de la lengua de señas mexicana. Y los invito a que en este programa estén con nosotros. Hablaremos de libros de texto gratuito, del nuevo ciclo escolar que está por iniciar y que tiene muchas cosas interesantes que resaltar con el nuevo modelo. Y por supuesto mucho más. Seguimos con nuestra cobertura desde Sao Paulo, Brasil. Hoy tendremos una interesante entrevista con la cónsul general de México en esa ciudad y por supuesto todos los detalles de los primeros Juegos Panamericanos Universitarios. Así que quédense, esto es Interfaz. Hoy 25 de julio en Interfaz, el libro de texto gratuito en México, un interesante tema en nuestro reportaje del día. Nos visita en el estudio el subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública, Javier Treviño Cantú. 10 pintores de todo el país retratan su belleza en la Expo México y sus maravillas. Se presentó el libro Las Tijeras Mágicas, que incluye lenguaje braille y además se puede escuchar en audiolibro. Es miércoles de Tacuba 8 y hoy nos acompaña Mariana Rubio, subdirectora de Curaduría del MUNAL. Continúa nuestra cobertura especial desde Sao Paulo, Brasil. Omar Cepeda platicará sobre la importante relación entre México y Brasil con la cónsul general de México, Margarita Pérez Villaseñor. También tenemos todos los detalles de los Juegos Panamericanos Universitarios Sao Paulo 2018. No dejes de ver nuestros enlaces y reportajes. Conéctate con la mejor información en educación. Estás en Interfaz. Nuestro país está inmerso en una transformación en términos educativos. El ciclo escolar que está por iniciar, así es, todavía estamos en vacaciones, pero muy cerca ya del inicio de este ciclo, marca un punto clave en la construcción de la educación que todos queremos para los niños y jóvenes mexicanos. Y como desde la mitad del siglo XX, los niños y jóvenes serán acompañados por libros y materiales que apoyarán su desarrollo y los ayudarán a adquirir los conocimientos y habilidades que necesitan para enfrentar los retos del futuro. Pero ¿cuál es la historia y el origen de estos entrañables compañeros que nos han inspirado a lo largo de décadas? Es más o menos así. Fue en 1959 cuando se creó la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito, contemplando el libro de texto como un derecho social. Esta iniciativa tenía la intención de que se cumpliera con el mandato constitucional de proporcionar a los mexicanos una educación obligatoria, pero sobre todo gratuita. La gratuidad solo sería plena cuando los alumnos de las escuelas primarias recibieran sin costo los libros indispensables para sus estudios y tareas. Por primera vez en la historia de México no habría distingos entre niños de escuelas primarias públicas, privadas, rurales, urbanas, por lo menos en lo que respecta al material educativo que el Estado se propondría a entregar. Para ser creado se lanzó toda una convocatoria a escritores y pedagogos mexicanos para participar en la redacción de los textos para estos libros y cuadernos de trabajo y también los instructivos para los maestros para los 6 grados de la primaria. También se hizo la convocatoria a los impresores y encuadernadores del país para participar en la edición de los más de 17 millones de libros y materiales educativos que fueron enviados a todas las oficinas de correos de los estados y territorios de la República a través de la Dirección General de Correos. Desde entonces, todos lo sabemos, nos han acompañado a los mexicanos en los primeros años de nuestro desarrollo académico en los libros de texto gratuitos. Actualmente, además, participan en su creación diferentes organizaciones e instituciones, actores, como por ejemplo la Academia Mexicana de la Historia, de la Lengua, autoridades de distintos países y especialistas de instituciones como el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana y muchos otros. Sin embargo, tanto los libros de texto gratuitos como todos los sistemas educativos del mundo tienen en este siglo XXI nuevos retos. El acceso a la información y la irrupción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación hacen que los niños y jóvenes de la actualidad
tengan más herramientas que nunca antes para adentrarse en el conocimiento. Y el resto de los actores que acompañamos el proceso de la enseñanza, desde los padres, los maestros, pero toda la sociedad en general, debemos mantener abierto el debate sobre nuestro papel en la educación en la era del conocimiento. El próximo 20 de agosto va a iniciar el nuevo ciclo escolar y la Secretaría de Educación Pública ya entregó millones de libros de texto gratuitos diseñados con base en el modelo educativo. Ana Luisa Guerrero nos preparó el siguiente reportaje especial sobre el material didáctico que se utilizará en el ciclo escolar 2018-2019. Nuevos contenidos y diseños innovadores serán la característica de los libros de texto gratuitos que niños de preescolar, de primero y segundo grado de primaria, así como adolescentes de primero de secundaria, recibirán el próximo ciclo escolar como parte de la implementación del modelo derivado de la reforma educativa. Estos materiales incluyen los aprendizajes clave que corresponden a cada grado y que contribuirán a promover una educación de calidad e incluyente entre los estudiantes mexicanos. Se trata de un catálogo de 384 títulos de libros de texto, materiales didácticos, ejemplares de lectura, libros de inglés para secundaria, así como materiales para las familias y los profesores que potenciarán el desarrollo de aprendizaje. Se buscó que el diseño de los nuevos libros de texto sea moderno y visualmente atractivo, para que vaya en consonancia con el espíritu que condensa la propia reforma educativa. Adicionalmente, se entregarán libros de texto gratuitos en 22 lenguas indígenas de las regiones centro, sur y norte del país que contribuirán a enriquecer el aprendizaje de los niños y adolescentes, que les proporcionen aprendizajes y conocimientos significativos, relevantes y útiles para la vida. Son más de 200 millones de libros que fueron elaborados por pedagogos y especialistas en cada una de las materias, e incluyen contenidos básicos imprescindibles, como base común para todos los educandos, pero que además permiten ser profundizados y ampliados de acuerdo con el contexto de cada región o comunidad. Los materiales promueven aprendizajes clave para la educación básica y media superior, basados en los 3 campos formativos que contempla la reforma educativa. El planteamiento curricular del modelo educativo parte del concepto de los aprendizajes clave que se imparten en 3 campos formativos, son los 3 pilares del nuevo currículum. La formación académica en primer lugar, el desarrollo personal y social de las niñas y niños, en segundo lugar, y la autonomía curricular. Los libros cuentan con la estructura y contenidos curriculares, así como principios pedagógicos de la educación, para dotar a niños y jóvenes de los conocimientos, habilidades y competencias para desarrollar todo su potencial y que puedan enfrentar los retos actuales. Los ejemplares viajaron en cerca de 8,000 trailers y camiones. La mayoría ya se encuentra en los 600 centros de distribución de las 32 entidades del país, para que las autoridades estatales los distribuyan en todas las escuelas. Pues ya están listos todos estos materiales para llegar a las manos de los nuevos estudiantes que serán testigos de una transformación educativa en nuestro país. Muy interesante transformación de la cual platicaremos en unos minutos en el siguiente bloque del programa de Interfaz con el subsecretario Javier Treviño Cantú. Así que no se despeguen, esto es Interfaz. Brasil es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo. Tiene alrededor de 4 millones de especies animales y vegetales. Ya se encuentra publicado el calendario escolar para el periodo 2018-2019. Consúltalo en la página www.gov.mx/CEP. Conoce el catálogo de libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2018-2019. Ingresa a la página de la CONALITEG, que aparece en tu pantalla. Bueno, seguimos platicando sobre este
muy relevante tema para nuestro país. Le doy muchísimas gracias al subsecretario Javier Treviño por acompañarnos el día de hoy en el estudio de Interfaz. Buenos días. Pues estamos a punto de iniciar un ciclo escolar muy especial, subsecretario. Cuéntenos un poco qué es lo que va a suceder durante este ciclo escolar. Bueno, es muy importante el inicio del ciclo escolar el próximo 20 de agosto porque casi 26 millones de niñas y niños de educación básica, de preescolar, de primaria y de secundaria, 1.200.000 maestros en 220.000 escuelas iniciarán sus actividades el 20 de agosto con el nuevo modelo educativo. Es muy importante porque llevamos meses trabajando de manera muy intensa en la Secretaría de Educación Pública. Primero, en la gran consulta nacional que se hizo para poder diseñar lo que hemos llamado los aprendizajes clave, es decir, el plan y programas de estudio, el currículum integrado de la educación obligatoria, de tal manera de que pudiéramos llegar a una propuesta pedagógica muy relevante para la educación en nuestro país. Entonces, ese es uno de los principales pilares de la reforma educativa, del nuevo modelo educativo, el currículum, el plan y programas de estudio, que inicia ahora el 20 de agosto en todas las escuelas. Al mismo tiempo que diseñamos el currículum, también pusimos un grupo muy relevante a trabajar de pedagogos, de expertos, de maestras, de maestros, de especialistas, de las academias mexicanas de la lengua, de la historia, de ciencias, en los nuevos materiales educativos. Estamos iniciando en este ciclo escolar con nuevos materiales educativos para primero, segundo y tercero de preescolar, para primero y segundo de primaria y para primero de secundaria. El próximo año, en el año 2019, se continuará con los nuevos materiales educativos, esperemos que así sea, para tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria y segundo y tercero de secundaria. Hoy estamos listos. Después de varios meses de trabajo con todas las autoridades educativas de los estados, es decir, con los secretarios y las secretarias de educación de los estados, definimos un plan de trabajo. ¿Para qué? Un plan de trabajo para asegurarnos que en las 220.000 escuelas el 20 de agosto inicien con los materiales. Ya distribuimos casi 200 millones de libros de texto, lo veíamos en el reportaje, muy relevantes para cada uno de los niveles, para todos los grados. Ya están esos libros de texto en las bodegas, en los almacenes, en los estados. Ahora corresponde a los secretarios de educación de los estados llevar esos libros a cada una de las escuelas en todos los rincones del país. Vamos a estar supervisando, vamos a estar trabajando con ellos. Pero también en ese plan de acción de distribución de libros nos enfocamos en la capacitación de los maestros. Era muy importante poner a disposición de todas las maestras y maestros una plataforma digital en la cual pudieran conocer y pudieran capacitarse sobre el nuevo currículum, los nuevos planes y programas de estudio. Y desde fines de enero que pusimos a disposición de los maestros esta herramienta, más de 900.000 maestros ya se han capacitado en los nuevos planes y programas. Así es de que estamos listos, muy entusiasmados para el inicio del ciclo escolar el 20 de agosto. Y bueno, además, subsecretario, no solo se trata de estrenar libros nuevos, sino que es todo un cambio, digamos, de paradigma de la educación en México. Así es. Es decir, uno de los cambios más trascendentales, por ejemplo, es que en vez de tener que los niños memorizar, digo, obviamente siempre hay que memorizar cierta información, pero pues, ¿de qué les va a servir si tienen este tipo de aparatos en los cuales en la punta de sus dedos están todas las respuestas a las preguntas que pueden tener? Es más bien enseñarlos a aprender, ¿cierto? Exacto, aprender a convivir. Y lo que es fundamental es que en este nuevo currículum, en los nuevos planes y programas de estudio, hemos trabajado en 3 pilares fundamentales con una nueva pedagogía. Primer pilar es el de los campos de formación académica. ¿Qué significa esto? Lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración de las ciencias naturales y sociales, incluyendo la formación cívica y ética. Y en lenguaje y comunicación hablamos no solamente del español, sino de las lenguas originarias en caso de los niños indígenas, pero también del inglés, ya sea como segunda o como tercera lengua. Es muy importante el desarrollo de este primer pilar del currículum. Pero no nos podíamos quedar ahí. La educación y la nueva pedagogía requería fortalecernos en el segundo pilar, que es el desarrollo personal y social de las niñas y niños, es decir, la educación socioemocional, claro, incluyendo la educación física, el arte y cultura en la escuela, salud en la escuela, de tal manera de que podamos ir avanzando
de manera simultánea, paralela, también en el desarrollo de estas habilidades personales y sociales de las niñas y niños. Y luego incluimos una innovación importante, la autonomía curricular. Por primera vez en México y por primera vez ahora ya inicia en este ciclo escolar este campo, este pilar del nuevo currículo. ¿Qué significa autonomía curricular? Significa que cada escuela en el país va a poder decidir un porcentaje de su currículum. Es decir, algunas escuelas van a querer concentrarse en profundizar en los campos de formación académica, algunas en lenguaje y comunicación, en pensamiento matemático y dedicar más tiempo a eso. Otras escuelas van a querer dedicar más tiempo al desarrollo personal y social de los niños. Otras escuelas van a querer desarrollar nuevos campos como la robótica, la programación, la educación financiera, la educación ambiental, también lo pueden hacer. Otras escuelas van a querer enfocarse en los temas regionales y locales, que es muy importante, y otras en proyectos de desarrollo comunitario. Así es de que hay un campo importante, tenemos ya los lineamientos, hemos trabajado en un programa piloto, hemos capacitado a los maestros, hemos trabajado con las autoridades educativas estatales para que las escuelas puedan tener este grado de flexibilidad de autonomía. Así como les hemos dado en otra de las estrategias que se llama la escuela al centro, una mayor autonomía de gestión a las escuelas, un fortalecimiento a los consejos técnicos escolares, es decir, al director y a los maestros para que definan su plan de trabajo, su ruta de mejora, el trabajo con los padres de familia, el poder canalizar recursos directos a la escuela para que puedan hacer frente a las necesidades más inmediatas en cada escuela. Bueno, pues hoy también se añade esta flexibilidad al permitir que las escuelas definan un porcentaje de su currículum. Entonces son 3 pilares fundamentales del nuevo currículum, de los nuevos planes y programas, que a la vez van a fortalecerse con una nueva pedagogía. Tú lo mencionabas muy bien hace un momento. En lugar de que los niños memoricen, como nos tocó a muchos de nosotros en el pasado, bueno, ahora es despertar esa habilidad crítica de los niños, que trabajen en equipo, que hagan preguntas, que puedan tener más materiales. Hemos desarrollado también un prototipo del aula Aprende 2.0, en donde la tecnología es fundamental. Ya tenemos más de 800 aulas instaladas con equipo de cómputo, con conectividad, y en donde hay una serie de plataformas digitales con contenidos que pueden ser de utilidad para las niñas, para los niños, para los maestros, para los padres de familia. Así de que es un nuevo planteamiento curricular. Hay muchísimo que hablar. ¿Le parece si vamos a hacer una breve pausa y seguimos platicando sobre este nuevo modelo? Estamos en Interfaz, no se vayan, platicando con el subsecretario Javier Treviño. Seguimos en Interfaz, se une con nosotros a la conversación Ruth Alarcón. Bienvenida, nuestra directora de producción. Subsecretario, muchas gracias. Estamos platicando con el subsecretario Javier Treviño y bueno, antes de irnos al corte, platicábamos de las aulas Aprende, estas pues que están intentando poder guiar en esta era de la información, de las tecnologías de la comunicación a los niños con una serie, además de obviamente la accesibilidad y la conectividad, pues con una serie de materiales y de programas para que sepan utilizar estas herramientas. Es correcto, iniciamos un programa piloto, se llama Aula Aprende 2.0, en el cual hoy ya en 15 entidades estamos instalando más de 800 escuelas el Aula Aprende 2.0. ¿Qué significa esto? Que hemos trabajado con diferentes empresas para que podamos tener un servicio integrado de conectividad en la escuela, de poder establecer un aula de medios o un aula con equipo de cómputo y que pueda, al estar conectado, también tener la capacitación de los maestros para que puedan utilizar la tecnología. El Aula Aprende 2.0 utiliza pues una plataforma digital muy relevante en donde ya, bueno, todos la podemos consultar en www.aprende.edu.mx, donde se pueden consultar todos los recursos digitales, los niños, los maestros, los padres de familia, y que se van a estar utilizando. Pero lo importante y lo relevante es cómo la tecnología tiene que estar integrada en el modelo educativo. Claro. No es un asunto que solamente sea el hecho de distribuir o de dotar escuelas con aparatos electrónicos, sino lo importante es la capacitación, el entrenamiento de los maestros, el uso de la plataforma digital y que esto se pueda replicar. Es un programa piloto en el cual hemos aprendido muchas lecciones, esperamos que en el futuro se siga replicando y que podamos llegar a la totalidad de las escuelas, pero es un modelo integral en el cual incluye
la capacitación de los maestros, el establecimiento de la conectividad, que es fundamental, y el uso de la tecnología. El tener una computadora no significa que un niño va a mejorar en su aprendizaje de manera instantánea. Lo que se requiere realmente es poder tener todos los recursos digitales y al mismo tiempo tener la capacitación de los maestros para que esto pueda ocurrir. Entonces, esto es integral del modelo educativo, pero lo fundamental es que nos concentramos en los campos de formación académica, en el desarrollo personal y social de las niñas y niños, en la autonomía curricular, en los nuevos materiales educativos que ustedes, bueno, pues lo pudieron ver en el reportaje, son extraordinarios. Déjenme decirles algo bien interesante. Por primera vez en la educación en México, cuando una niña, cuando un niño termine sus 3 años de preescolar, habrá tenido contacto con 120 libros. Es decir, 120 libros a lo largo de los 3 años de preescolar. Es decir, van a tener toda la opción de tener los libros en la escuela, de llevarlos a casa, de compartirlos, de lograr que sus padres o sus hermanos se los lean, que la educadora también o el educador se los lea en la escuela, poder trabajar con ellos, pero nos estamos asegurando de que a lo largo de esos 3 años la niña y el niño tengan ese contacto con 120 libros. Hoy nada más tienen contacto con 3 álbumes. Sí. Van a tener contacto con 120 libros. Es importante. Y después, si ustedes tienen la oportunidad de hojear y de ver los nuevos libros de primero y de segundo, tanto de español como de matemáticas, como de conocimiento del medio, pues van a ver la nueva pedagogía para que despertar esa curiosidad en los niños y que puedan aprender y que puedan trabajar en equipo y que puedan tener una mejor educación, capacidad para aprender a aprender. Muy bien. Subsecretario, estas aulas de las que nos platica, aulas digitales, ¿en dónde están? ¿En qué zonas geográficas las podemos encontrar? En todo el país, están en 15 entidades del país. Ahora hicimos un programa piloto, el cual estuvimos trabajando con diferentes organizaciones. Es un programa piloto en el cual se están terminando de instalar las 825 aulas en todo el país, en las diferentes regiones. Y lo importante es que a partir de este programa piloto que está funcionando y va a estar funcionando a partir del 20 de agosto en 15 entidades del país, pues podamos replicarlo, podamos reproducirlo en el resto de las entidades, en el resto de las escuelas que puedan participar. Es un modelo que no solamente se puede aplicar por el gobierno federal, sino los gobiernos estatales van a tener ese modelo para que también ellos puedan multiplicar. Muy bien. ¿Se dio prioridad, perdón, a alguna zona? No, a todo el país. A todo el país. A todo el país, todas las regiones del país. Era importante tenerlo. Lo importante en este momento es que pudiéramos tener un servicio administrado. Es decir, que pudiéramos tener una contratación que es una renta de la conectividad del equipo para que nunca quedemos obsoletos y se pueda seguir actualizando todo el tiempo. Y participan empresas del sector privado en la conectividad y en el equipamiento de las escuelas. Eso es un punto muy importante porque a veces el mantenimiento resulta que hace por los eso equipos cuando se obsoletos. distribuyen equipos y si no se tiene la actualización, pues quedan obsoletos de una manera, y tenemos arqueología tecnológica muy rápidamente. Entonces lo que necesitamos es estar actualizando los equipos, por eso se requieren estos esquemas modernos de arrendamiento para que se puedan estar actualizando constantemente y sean los proveedores los responsables de mantener esa actualización. Claro, de actualizarlos. Y volviendo un poco a los libros de texto, subsecretario, es muy interesante pues todo el grupo de gente, de expertos, de academias, de estudiosos que colaboraron en la realización de estos libros que realmente pretenden generar un cambio en la forma de educar a los mexicanos. Platíquenos un poco más sobre esto, cómo se involucró la Academia Mexicana de la Historia, de la Lengua, etcétera. Bueno, es correcto. Iniciamos primero con la gran consulta para definir los planes y programas, en donde participaron pues todas las organizaciones de la sociedad, todos los expertos, organizaciones empresariales, maestros de todo el país. Claro. Ahí definimos los aprendizajes clave y el perfil de egreso de las niñas y niños al terminar cada uno de los niveles, cada uno de los grados. Entonces, elaboramos un documento que se llama La educación de México en el siglo XXI, el perfil de las niñas y niños al terminar el preescolar, la primaria, la secundaria. ¿Qué tipo de mexicanas, de mexicanos era lo que estábamos intentando formar? Entonces, ahí participaron expertos. Pero después de tener el plan y programas, el currículum, creamos equipos de trabajo importantes para poder elaborar los nuevos materiales educativos. Entonces, en estos equipos de trabajo que hay
expertas muy destacadas de las diferentes universidades, desde la Universidad Nacional Autónoma de México, el Politécnico Nacional, de las diferentes instituciones, de la Universidad Pedagógica Nacional, de instituciones privadas, en donde formaron equipos de trabajo. Equipos, por ejemplo, para lenguaje y comunicación, para español, tanto para primero y segundo, para integrar los materiales de una manera articulada, pero también eficaz para la enseñanza de los niños a leer y escribir. Equipos para trabajar en los temas de matemáticas o en los de ciencias, en conocimiento del medio. Entonces, esos equipos estuvieron trabajando durante meses de manera muy ardua, junto con maestras y maestros frente a grupo. Claro, lo que era importante es ver cómo se utilizan los materiales y cómo son eficaces en el salón de clases. Claro. Y los probamos en los salones de clase, esos materiales, de tal manera que cuando ya llegáramos con los nuevos libros, que ustedes los vieron ahí en la pantalla, en el reportaje, y cuando los vean ahora y lo estén trabajando los niños, van a tener una nueva experiencia. Pero además, recuperamos lo que hacía mucho tiempo en México no se hacía, los libros para el maestro. ¿Qué le parece si vamos a una pausa y Claro nos platica de estos libros para el maestro, que son una parte fundamental para que se logre hacer este modelo? Así es. Estamos en Interfaz, no se vayan, seguimos en esta plática. Gracias por continuar con nosotros en Interfaz. Seguimos en esta interesantísima, fascinante charla con el subsecretario Javier Treviño. Nos está explicando, desmenuzando todo lo que va a suceder en este nuevo ciclo escolar. Muy emocionante. Yo no sé, Ruth, pero yo estoy muy emocionada por todas las posibilidades que se van a abrir para los niños y jóvenes mexicanos a partir de este nuevo ciclo. Y antes de irnos a la pausa, pues platicábamos un poco más de los libros de texto, de cómo se logró generar estos materiales de apoyo tan sólidos. Sin embargo, hay otra parte que es los libros que apoyan a los maestros a poder aplicar todo esto de la mejor forma. Es correcto. Al mismo tiempo que elaboramos nuevos libros de texto para las niñas y niños, ahora de primero y segundo, estamos con los equipos trabajando para que en el próximo ciclo escolar tengan los de tercero, cuarto, quinto y sexto. Es el compromiso que se había hecho por parte de la Secretaría de Educación de tener recuperar los libros para el maestro. Es decir, que los maestros tengan su libro, tengan su guía y puedan utilizar mucho mejor el aprendizaje en el salón de clases. Es decir, el nuevo modelo educativo es cómo acercar a la autoridad educativa federal y local al salón de clases. Claro. La escuela debe estar en el centro del sistema educativo, el salón de clases es lo más importante, el aprendizaje de los niños es lo fundamental. La reforma educativa tiene que ver con las niñas y los niños. Primero están las niñas y los niños, eso es lo fundamental. Y en esta nueva tarea, bueno, es que estos materiales sean relevantes y que se puedan conjugar con recursos tecnológicos también que están a disposición de todas y todos en las escuelas, en la casa y se puedan utilizar. Además, quiero mencionar que en la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, en la página de internet de la CONALITEG, Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, todos podemos consultar de manera digital todos los libros de texto. Ahí están todos los libros de texto para todos los grados y todos los niveles. Tanto los nuevos como los que se van a seguir como los que están ahora se reimprimieron y vamos a seguir trabajando en la elaboración de los nuevos materiales educativos. Como les decía, cuando hablamos del nuevo modelo educativo, eso tiene que quedar muy claro para quienes nos están viendo y escuchando. El nuevo modelo educativo tiene que ver con 5 ejes fundamentales. El eje del que hemos estado hablando, el currículum, los nuevos planes y programas. El eje de la escuela, cómo poner a la escuela en el centro de todos nuestros afanes, de todos nuestros esfuerzos, acercar a la autoridad educativa, a supervisores, a directores, al salón de clases, eso es fundamental. El eje de los maestros, pero los maestros significa la capacitación, el desarrollo profesional de las maestras y los maestros, el entrenamiento y al mismo tiempo la evaluación de su desempeño, que es muy importante, y que sea el conocimiento, el mérito, lo que define si un profesional ingresa al servicio público educativo, si permanece y si es promovido y si tiene incentivos. Y luego está el eje de la equidad y la inclusión, que eso es fundamental, porque la gran batalla de México en el siglo XX fue la batalla por la cobertura en la educación básica. Hoy tenemos 100% de cobertura en la educación básica, que bueno, muy importante, pero la gran batalla del siglo XXI es llevar una educación de calidad con equidad a todos los rincones del país. Y finalmente el eje de la nueva gobernanza del sistema educativo. ¿Qué es eso? Significa la colaboración que existe entre el gobierno federal, los gobiernos de los estados,
el sindicato, los maestros, las organizaciones de la sociedad civil, los padres de familia, todos los actores del sistema educativo. Entonces, cuando se habla de reforma educativa, modelo educativo, es algo que va más allá del tema único de la evaluación de los maestros. Claro. Y para nosotros en educación básica lo que es fundamental es el currículum, los planes y programas, la escuela, el aprendizaje de las niñas y los niños, la pedagogía. Esa es una importante conversación pedagógica. Muy bien, subsecretario, ya conocimos un poco de estos libros de texto que vamos a tener en las aulas, pero también hay una implementación de libros de texto que tendremos posibilidad de llevar a casa para este fomento a la lectura. Por supuesto, por eso trabajamos con la Academia Mexicana de la Lengua. No solo para dos cosas. Uno, con los expertos de la Academia Mexicana de la Lengua que revisaron todos los libros y le pusieron su sello de garantía de calidad, es decir, están bien escritos. Eso era muy importante, trabajar con ellos, con la Academia Mexicana de la Lengua, y están revisados estos libros. Ortografía, sí, gramática, muy importante. Pero por el otro lado, también la Academia Mexicana de la Lengua participó en la elaboración de libros de lectura, que los niños tienen ahora un libro de lectura en primero y un libro de lectura en segundo, con lecturas de autores pues muy destacados, tanto mexicanos como internacionales. Y esas lecturas pues son para que las disfruten no solamente los niños en el salón de clases, sino las pueden llevar a casa. El llevar los niños los libros a casa, en muchas de las casas los libros de texto gratuitos se convierten en la columna vertebral de las bibliotecas de las casas, del inicio de una biblioteca de la casa en todas las comunidades más apartadas del país, en las diferentes comunidades. Y qué bueno que esto ocurra. Y son extraordinarios, están muy bien ilustrados los libros, son extraordinarias las lecturas escogidas por la Academia Mexicana de la Lengua. Muy bien. Y bueno, solamente eso es un pequeño fragmento, podríamos estar pues en la misma cantidad de tiempo que se llevó en diseñar este modelo educativo platicando sobre él. La verdadera prueba de fuego será el próximo 20 de agosto. Así es, Ana, pero además lo que es importante es que un esfuerzo de esta magnitud, de esta ambición, con este interés de poder fortalecer el aprendizaje de las niñas y niños, requiere continuidad, perseverancia, disciplina en la implementación. Miles de mexicanas y mexicanos hicimos un gran esfuerzo para poder tener nuevo currículum, nuevos planes y programas, nuevos materiales educativos, ya están a la disposición. Lo que es importante es continuar, porque el esfuerzo se verá en algunos años, pero lo importante es mantener la perseverancia en la implementación. Claro, y además entender que el diseño de este nuevo modelo educativo no está cerrado, sino todo lo contrario. Está hecho para que vaya evolucionando, adaptándose, y pues esto es lo que vamos a empezar a ver a partir de este próximo 20 de agosto. Seguramente, pues como le digo, tendrá muchísimo éxito, hay mucha emoción por esta aplicación. Le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado. Ojalá podamos seguir platicando en los subsecuentes meses para ver cómo se va recibiendo y cómo se va pues haciendo realidad este sueño del modelo educativo. Con mucho gusto y gracias por la invitación. Muchas gracias, subsecretario. Seguimos. Para crear conciencia en el público sobre la conservación de los recursos naturales, integrantes de la Comunidad Mexicana de Fotógrafos de la Naturaleza están mostrando la belleza de la flora, la fauna y nuestro entorno a través de la exposición México y sus maravillas naturales. Veamos de qué se trata. Como parte de las actividades del Festival Internacional de Cultura Saltillo 2018, se presentó la exposición México y sus maravillas naturales, de la Comunidad Mexicana de Fotógrafos de Naturaleza y Saltillo 441 en 3D del autor Germán Siller, ambas en el Centro Cultural Casa Purcell de esta ciudad. Esta es una exposición donde participamos 10 fotógrafos de naturaleza de diferentes partes del país. Te los puedo nombrar, son Cecilia Escandón, está María Elena Muñoz, está Antonio Pastrana, Gustavo Costa, Daniel Bates, Garza Tobón, Gabriel Santillana, Gerardo Barrera y Raúl Cantú, básicamente, los que estamos presentes aquí, ¿no? Es una exposición sobre la ciudad de Saltillo, es en tercera dimensión, sobre los edificios y los espacios públicos, las plazas, lo que es en sí la ciudad, ¿verdad? Particularmente tomadas con un dron. O sea, son fotos aéreas, ¿verdad? Fotos aéreas tomadas con dron, pero en tercera dimensión.
México y sus maravillas naturales es una exposición que muestra diversos paisajes marítimos y terrestres del país, además de concientizar al público de todas las edades sobre el cuidado y preservación de su flora y fauna. Todos los fotógrafos somos miembros de la Comunidad Mexicana de Fotógrafos de Naturaleza. Es una comunidad muy fuerte a nivel nacional. Yo creo que la comunidad más fuerte de fotógrafos que hay en el país. Somos alrededor de 150 fotógrafos los que digamos en activo, aunque la comunidad cuenta con 22,000 miembros. Y nosotros constantemente estamos publicando fotografía de naturaleza. Está muy encaminada a la cuestión de la conservación, evidentemente. Por su parte, Germán Siller, fotógrafo de Saltillo 441 en 3D, comenta que esta muestra fotográfica es la antesala de la creación de una obra literaria de la ciudad de Saltillo en tercera dimensión. Trabajo el paisaje del desierto en tercera dimensión, en el retrato en tercera dimensión, y un poquito a propósito del aniversario de la ciudad y del festival. Bueno, pues aprovechamos para montar esta exposición de la ciudad por su festival y su aniversario. Raúl Cantú asegura que este tipo de proyectos ayuda a que niños y jóvenes conozcan y cuiden su entorno, pues la única forma de conocer todo lo que tenemos es documentándolo. Una labor del fotógrafo de naturaleza es precisamente enseñar las especies, flora y fauna y paisajes que hay en el país. Y hay que recordar que muchas especies se pierden, se extinguen, bueno, las acabamos como seres humanos. Y la única manera de poder documentarlo pues es con fotografía. Una de las únicas maneras, evidentemente, es con fotografía. Siller comenta que tiene 15 años trabajando con tercera dimensión y su objetivo es que el público vea desde otro ángulo la ciudad de Saltillo haciendo uso de nuevos artefactos fotográficos como los drones. La tecnología está avanzando a todo lo que da. En cuanto a la fotografía, va avanzando en grandes pasos. Y esto, pues bueno, a mí me da gusto ver muchos jóvenes aquí que se involucren y que vean qué podemos hacer con la tecnología. Aunque básicamente esto como tal, como tercera dimensión, existe desde que existe la fotografía. Simplemente la tecnología nos ha permitido hacerlo más accesible, ¿no? Ambos fotógrafos coinciden en que sus trabajos estarán expuestos hasta el mes de septiembre. Y mi compañera Mildred Martínez sigue allá en Coahuila y como parte del Festival Internacional de Cultura de Saltillo 2018 se presentó el libro Las tijeras mágicas de Susana Trussell, el cual forma parte de un proyecto que incluye su edición en braille y también como audiolibro, donde la actriz Angélica Aragón prestó su voz para la lectura de este libro. Veamos. En presencia de alumnos de la Escuela de Invidentes de Saltillo, se presentó la versión auditiva del libro Las tijeras mágicas, de Susana Trussell en el Centro Cultural Casa Purcell. Hay dos conceptos distintos de ver y mirar. Ver únicamente percibimos las cosas frente a nuestros ojos, pero mirar, abrimos todos los sentidos, no únicamente los ojos, sentimos. La piel se nos hace chinita cuando vemos algo, cuando miramos algo que nos gusta mucho, casi hasta podemos olerlo. Iván Márquez, director del Instituto Municipal de Cultura, asegura que desde que iniciaron con la idea de crear estos libros en otros formatos, como el braille y audiolibro, el municipio los apoyó. De ellos han nacido grandes ideas que lo que nosotros hemos hecho es transformarlas en realidades. Una de ellas fue la solicitud de ustedes en alguna ocasión que nos dijeron: qué bueno que trajeron el audiocuento, qué bueno que trajeron el libro en braille, pero lo que nosotros queremos es checar la cartelera a través sin tener necesidad de que nos la estén leyendo. Y por eso a partir de este mes de julio, la cartelera del instituto y la misma cartelera del festival ya tiene el programa para que ustedes, los débiles visuales o ciegos, puedan consultarlo. Memo Ramírez, ilustrador del texto, dijo admirar a quienes padecen algún tipo de ceguera, pues él en el ejercicio de su profesión depende totalmente de este sentido. El simple hecho de que alguien busque otras maneras de leer algún producto es una hazaña maravillosa. El simple hecho de que alguien use las manos para leer un texto es una hazaña fabulosa, la cual tenemos que aplaudirla. Saltillo tiene el honor de tener escuelas, asociaciones invidentes que hacen esta gran labor. Y nosotros, el instituto, sobre todo los compañeros del Departamento de Cultura Infantil, nos sumamos a esta labor. Todos tienen derecho a la accesibilidad de la lectura y los programas culturales.
cuando propusimos el proyecto de cultura infantil, quisimos hacer algo que fuera diferente a lo que se hacía en el país. Nosotros primero presentamos el libro en su versión tradicional, que es esta, el libro como es en papel, como lo llamamos nosotros. Después de aquí sale la obra que va para los museos o galerías. De hecho, la obra de este cuento está ahorita en Nuevo Laredo, en Monterrey, y viene de Matamoros. Han dado en gira por estas ciudades. El director comenta que la versión en braille es un tesoro, ya que es un trabajo artesanal en el que solo se crean 6 ejemplares por semana. Finalmente invitó a los presentes a que miraran cómo Memo Ramírez realizaba diversas ilustraciones, mientras de fondo la narración seguía su curso en la voz de la actriz Angélica Aragón. Primero lo hace en un boceto, después del boceto lo mete a la computadora, después de la computadora lo va trabajando. Al final pasan muchos días, semanas o meses para que podamos tener un trabajo como este que pareciera que es muy sencillo, pero es una obra de arte. Pues el arte debe ser también accesible a todas las personas, así como la educación y como cualquier otro derecho y servicio. Importante tener como ciudadanos este acercamiento a la cultura. Vamos a un corte. Todo esto como parte del Festival Cultural Internacional de Saltillo. Una pausa. Qué bueno que continúa con nosotros en Interfaz. Hoy es miércoles de nuestra sección Tacuba 8. Hoy nos acompaña en el estudio Mariana Rubio, subdirectora de Curaduría del Museo Nacional de Arte. Bienvenida, qué bueno que nos acompañas. Muchas gracias, Ruth. Platícanos, Mariana, los imperdibles. Pues sí, es una decisión difícil decir nada más 3 o 4 obras, pero considerando las obras que actualmente están expuestas, hemos hecho una pequeña selección para que se les antoje ir al museo y que si van no se pierdan estas increíbles piezas. ¿Cuáles son? Pues bueno, la primera sería, para ir como cronológicamente hablando, la primera sería La Virgen del Apocalipsis, de Miguel Cabrera. Esta es una pieza que realizó en 1760, siglo XVIII, y es una pieza increíble porque, además de ser monumental, ¿no?, la imagen de la Virgen conjuga, o la imagen de la mujer del Apocalipsis conjuga a la mujer como la forma de representar a la Virgen de la Inmaculada Concepción. Entonces, es muy interesante ver cómo este movimiento, este interés por la creencia de la Inmaculada Concepción para afirmar que la Virgen, ¿no?, pues era pura, ¿no?, antes, durante y después del parto, pues esa imagen nos ayuda mucho para pues admirarla, ¿no?, admirarla y pues creer en ese dogma que se estaba instaurando a partir de la Contrarreforma. Sí. Otra de las piezas muy interesante y muy bonita también, ya pasando al siglo XIX, es la famosa Cañada de Metlac, de José María Velasco. Él la hace ya a finales del siglo XIX y es también increíble y muy interesante porque es una representación de un paisaje, de la Cañada de Metlac, del camino del ferrocarril de Veracruz a México, y en esta zona de donde está esta cañada, pues es una zona como muy importante a nivel de ingeniería porque vincula, o sea, bueno, muestra el desarrollo de ingeniería que se generó por el ferrocarril y a lo lejos... En esa época, obviamente. En esa época, claro, porque el ferrocarril en México pues, fue como a los 80 más o menos del siglo XIX y pues es un paisaje hermoso porque además de conjugar como la naturaleza y este detalle increíblemente como científico, ¿no?, de que hace... El paisaje como una visión sumamente científica y naturalista que tiene José María Velasco, pues conjuga con esta nueva visión de modernidad que México en esta transformación, ¿no? Como México se está haciendo una nación moderna, ¿no? Y a través de esa modernidad es que entra el progreso, el tren, y entonces en este paisaje se ve como el diálogo de la naturaleza con la modernidad y el progreso. Ok, si queremos conocer este brinco, este cambio a la modernidad en aquella época, tenemos
tenemos que acercarnos a la Cañada de Metlac. Exactamente. Esa es una de nuestras piezas principales en la zona, en la sala de José María Velasco, entonces no hay pierde, ¿no? Ok. Otra de las obras imperdibles sería pues la que nos recibe en la entrada, en el vestíbulo. Esa es una pieza de Francisco... Ay, perdón, de un escultor con apellido Nava, Federico Nava, perdón. Federico Nava. Muy bien. Y esa pieza nos recibe, pues es una pieza bastante provocadora porque se llama Después de la orgía y pues es una mujer desnuda sobre una roca, ¿no? Desvanecida sobre una roca. Y nos habla también de un proceso de modernidad en México en el que ella durante el Porfiriato, cuando pues México quería proyectarse como una nación moderna con todos estos estilos y estéticas de la Belle Époque francesa. Entonces, considerando eso, el artista como que retoma técnicas, bueno, se inspira en Miguel Ángel con esa técnica de la extracción, ¿no? De velar el cuerpo que está atrapado en la roca, y por ello termina siendo como una pieza no acabada, que ese tipo de estética, ese tipo de forma, era como algo muy tradicional y muy de moda, que instauró Rodin en Francia en el siglo XX. Muy bien, ¿qué más? Una más es el desnudo barroco. Ya veo que las están pasando aquí. Increíble. Tenemos las imágenes por ahí. Una más es el desnudo barroco de Germán Gedovius, en donde también es una mujer desnuda. Y pues esta es un poco distinta, porque tanto la anterior de Después de la orgía, que nos recibe en el... ¿De Federico Nava? Federico Nava, perdón. Y la segunda de Germán Gedovius. Germán Gedovius es un artista alemán, sordomudo, y él pues activa, o sea, él estudia en Alemania, pero después es uno de los profesores principales de la producción y de toda la renovación de la academia en México ya en el siglo XX. Él es el maestro de muchos de los artistas como Diego Rivera, ¿no? Toda esta generación de artistas ya conocidos como la Escuela Mexicana de Pintura. Pues Germán Gedovius estuvo involucrado en este proceso, entonces él es de los que está un poco rescatando un poco la identidad mexicana a través de la estética novohispana, ¿no? Para él el barroco era algo como ideal porque vinculaba con las emociones al espectador. ¿Qué pieza de Germán es esta? El desnudo barroco. El desnudo barroco. Es una mujer que aparece así tendida sobre un sillón y justo atrás de ella, además de que hay cojines así sumamente sensuales, hay un gran retablo barroco dorado y pues eso te da como este vínculo o como la relación de lo erótico, lo femenino y lo propio, ¿no? Entonces, esa relación a través de lo emotivo y lo psicológico es que llama mucho la atención del barroco, que se retomó a principios del siglo XX aquí en México. ¿Este desnudo barroco dónde está? ¿En qué sala la podemos encontrar? Ese está en la última sala actualmente disponible, que es digamos que es la última pieza casi del museo, está en el primer piso. Y pues bueno, así pueden recorrerla, digamos que es la última parte del siglo XIX y ahí esta es la última pieza que les da como la despedida. Muy bien, platícanos una más, antes de irnos a corte. Una más, pues bueno, una que actualmente no está en exhibición, pero que ya muy pronto la tendremos con nosotros, es el Paisaje Zapatista de Diego Rivera. Esta pieza es increíble porque, bueno, aunque Diego Rivera la hace mientras está en París, él pues conjuga todos estos nuevos lenguajes de la modernidad, del cubismo, un poco intentando hacer un poco de collage con las texturas y los como colores que implementa, ¿no? Es un paisaje pero mezclado todo como si fueran distintas perspectivas y bueno, evidentemente es como una alegoría a la revolución, la cual él no vivió, pero le llegaban las noticias, ¿no? Porque mientras estaba aquí la revolución, él estaba en una estancia en París y estaba pues conviviendo con Picasso, con todos los famosos de esa época. Dinos, ¿cuándo vamos a poder ver esta obra ya montada con ustedes? No, pues en un ratito más, porque justamente estamos trabajando en la renovación del siglo XX. Por eso es que todo el museo termina hasta principios del siglo XX y esperemos tenerla en abril del próximo año. Perfecto. Ya para que puedan verla toda. Muy bien, pues ahí está la invitación para todos, para que visiten el MUNAL, conozcan todas estas obras de arte que están expuestas. Muchísimas gracias, Mariana. Te lo agradezco. Gracias a ti. Vamos a un corte, esto es Interfaz, no le cambie. ¿Qué
Qué bueno que continúa con nosotros. Mire, la Agencia Informativa de Educación de México continúa con la cobertura especial en Brasil. En estos momentos vamos a enlazarnos con mi compañero Omar Cepeda, quien se encuentra con la cónsul de México en Sao Paulo, Margarita Pérez Villaseñor. Omar, te escuchamos. Muy buenos días. Un gusto saludarte a ti, por supuesto a todo el auditorio de Interfaz de la Agencia Informativa de Educación de México y por supuesto a Televisión Educativa. Nos encontramos esta mañana con la cónsul general de México en Brasil, Margarita Pérez Villaseñor. Cónsul, muchas gracias por abrirnos las puertas de esta esplendorosa consulado aquí en Sao Paulo. Muy buenos días. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Pues esta entrevista se da de manera muy oportuna, ya que el presidente de Brasil, Michel Temer, estuvo en Puerto Vallarta, en México, en el contexto de la celebración de la Alianza del Pacífico, este encuentro con los presidentes. Pero creo que fue muy oportuna esta visita del presidente Michel Temer. ¿Cómo aprecia este encuentro usted? Pues esta oportunidad de la visita del presidente Temer habla muy bien del momento que están viviendo, bueno, la relación México y Brasil, pero también el momento que vive la Alianza Pacífico como uno de los ejercicios más exitosos a nivel mundial de cooperación regional y los vínculos que se están estableciendo con otro mecanismo regional que es el Mercosur, del cual Brasil forma parte. La idea es estrechar los lazos y ver las posibilidades de cooperación en beneficio pues, de todos los miembros, tanto de la Alianza Pacífico como del Mercosur. En particular, la relación México-Brasil también cobra un momento de oportunidad muy interesante. Estamos justo a la mitad de negociaciones comerciales para profundizar la relación comercial y estamos esperando que lleguen a buen puerto en breve. Y también otra oportunidad muy interesante que hay entre los dos países es que hay elecciones este año en Brasil en octubre y nosotros acabamos de tener elecciones. Entonces tendremos dos nuevos presidentes iniciando administraciones con nuevos proyectos y agendas de trabajo y será una magnífica oportunidad para vincular los proyectos de trabajo de ambos países. Claro, precisamente hablando de esos proyectos, son 185 años ya de relaciones bilaterales entre México y Brasil, muchos años de ser países amigos, prácticamente no ha habido conflictos sustanciales a lo largo de esta historia. ¿Cómo hacer un resumen, si me permite la palabra, o un primer análisis de todos estos 185 años de relaciones? ¿Dónde estamos en estos momentos en pleno siglo XXI? Pues creo que estamos justo en un momento de oportunidad. México y Brasil pues siempre hay mucha química entre ambos países, hay una historia común, hay vínculos en lo cultural, en lo musical, en diversos temas que nos han vinculado a lo largo de los años. Pero lo que observamos en la actualidad es potencial para profundizar el comercio, para profundizar los intercambios culturales. Brasil es un país que está ávido de conocer las expresiones culturales mexicanas, que son muy ricas, es un país como con una historia muy profunda y, por ejemplo, muestra de esto es el éxito que ha tenido la festividad de Muertos, sobre todo en Sao Paulo. Hemos establecido esta fiesta anual que cada vez está creciendo, es un altar de muertos acompañado de un festival gastronómico, hay concurso de disfraces, entonces todo es muy atractivo para los brasileños y arroja muchas oportunidades de intercambios mayores, intercambios académicos, tenemos potencial para traer mucho más estudiantes de los que actualmente vemos en Brasil, de mexicanos estudiando en Brasil y de brasileños estudiando en México. Tecnología, hay oportunidades muchas de mayor intercambio en tecnología. Brasil es una potencia en temas agrícolas y la idea es que podamos aprovechar con acuerdos de cooperación sobre estos temas la experiencia brasileña. Sobre todo en agricultura tropical, que precisamente es la agricultura que podría beneficiar a los estados del sureste mexicano, por ejemplo. Claro.
Aprovechando este análisis que nos hace y también analizando los cambios que hay en las relaciones internacionales, nuevos actores predominantes, países tan importantes como China, como Rusia, por supuesto las regiones que se van conformando desde el Mercosur, la Alianza del Pacífico, un nuevo presidente también en los Estados Unidos. Se generan por naturaleza ventajas y desventajas, en particular para la relación bilateral México-Brasil. ¿Cuáles pueden ser estas ventajas y cuáles pueden ser estas desventajas? Porque, por ejemplo, sabemos que Brasil tiene muy buena relación con Europa, tiene muy buenos vínculos con Japón, tiene muy buenos vínculos con China. Y México ha buscado también en un momento dado generar nuevas alianzas estratégicas con otras partes del mundo. México está en una posición de diversificar, también depende de lo que pase con el NAFTA y otros convenios que tenemos en curso, pero la oportunidad de diversificar y profundizar sus vínculos con otros países es muy importante, sobre todo Brasil en la parte de exportación de granos, de exportación de muchos productos. Brasil es uno de los grandes productores a nivel mundial de agroindustria. Entonces ahí hay hay grandes posibilidades de cooperación, pero también actualmente Brasil está en un proceso de apertura comercial y de liberalización y de ver mucho más hacia afuera. El tamaño de Brasil hace que por razones naturales es tan grande, este país es 4 veces y medio el tamaño de la República Mexicana. Tienen el doble prácticamente de población de lo que tiene México, entonces es un país cuya economía interna es muy dinámica, muy pujante y normalmente ve mucho hacia adentro. Ahorita Brasil ya está en un punto donde está muy interesado en abrirse al exterior, diversificar aún más sus vínculos, más allá de los lazos naturales que tiene con países que fueron fuente de migración aquí, como es Italia, como es Francia, como es la comunidad libanesa, tiene vínculos muy fuertes con otras regiones, pero México siempre ha sido un referente importante y finalmente somos las 2 economías más grandes de todo el continente. El 1 de enero de 1502, los portugueses arribaron a la bahía de Guanábara. El lugar recibió el nombre Río de Janeiro, que en español significa Río de Enero, haciendo alusión a la fecha de su descubrimiento. Regresamos con esta interesantísima plática, diálogo desde el Consulado de México en Sao Paulo, precisamente con la cónsul Margarita Pérez. Y bueno, estamos hablando de lo que es la importancia de esta relación bilateral entre México y Brasil. Estaba leyendo, cónsul, a un embajador que habló sobre precisamente la relación entre México y Brasil y decía que México y Brasil son como amigos lejanos, ¿no? Que muchas veces ambos han transitado en un paralelismo a lo largo de su historia. No sé si comparte esta visión, pero creo que tiene aspectos interesantes que destacar. Él es, como bien lo sabe, un experto en temas de América del Sur. Creo que tiene que ver con la cultura. Somos muy fuertes culturalmente, pero ambos también tenemos nuestras propias profundidades en cuanto al origen se refiere. Sí, pero creo que hay un asunto hay mucha empatía, hay muchos temas en común y hay muchas afinidades. Cada uno desde su historia, tenemos historias que parten de puntos distintos. La identidad brasileña es mucho más nueva, nosotros tenemos un peso histórico mucho más amplio, pero hay muchísimo interés. Lo que sí es que nos conocemos poco. Finalmente, cuando el brasileño viaja a México, pues queda totalmente enamorado, y cuando el mexicano viaja a Brasil también es un enamoramiento total, pero sí deberíamos de diversificar y tratar de ampliar esta cooperación. Por ejemplo, en el universo de los brasileños, México es Cancún, y para México Brasil es Río de Janeiro, y la verdad es que somos países muy ricos, muy diversos, y con grandes oportunidades turísticas, culturales, musicales, gastronómicas que ofrecer. Sí, porque además creo que a lo mejor estamos únicamente en el estereotipo. Por ejemplo,
Sé que es ha sido muy exitosa la serie del Chavo del Ocho, ¿no? Aquí en Brasil es realmente casi una de las series más vistas en la historia, y también las telenovelas, pero hace falta dar ese paso, ¿no? Que vengan más mexicanos a visitar los interiores de Brasil y viceversa. Sí, qué bueno que mencionas este asunto. Frida Kahlo y el Chavo del Ocho son religión en este país. Es más, son omnipresentes. Hay un gran conocimiento, o sea, la gente se sabe los diálogos, incluso las nuevas generaciones se saben los diálogos que pasan en cada capítulo. Hay unas referencias con México muy cercanas que ni siquiera los mexicanos que pues vivimos el Chavo del Ocho de manera muy cercana, las tenemos tan frescas como ellos. Ellos continúan viendo de manera cotidiana estas series mexicanas. Pero creo que hay una oportunidad de mostrar lo que es el México más actual, más contemporáneo, y nosotros conocer lo que está haciendo Brasil actualmente. Vamos a platicar precisamente a partir de esto que nos acaba de comentar, cómo está confeccionada la comunidad mexicana en Brasil, más o menos cuántas personas mexicanas viven en Brasil, estudiantes, cómo está esta apertura de Brasil para los mexicanos en los distintos sectores, desde venirse a estudiar, venirse a trabajar, obviamente el turismo. Vi que en la página del consulado precisamente hay un anuncio invitando también pues a que los brasileños visiten México. En fin, creo que se está haciendo un trabajo integral en ese sentido. Es muy interesante tu pregunta, sobre todo porque la mayor parte de la comunidad mexicana está concentrada en Sao Paulo. Esto tiene que ver con que Brasil es uno de los mayores destinos de inversión de México a nivel internacional después de Estados Unidos, y casi toda la inversión se concentra en este estado. Entonces tenemos mucha población vinculada a todas estas empresas. Entonces tenemos empresarios, técnicos de muy alto nivel, pero también tenemos un flujo importante de estudiantes, en fechas recientes, sobre todo estudiantes que vienen a hacer intercambio. Nos gustaría ver estudiantes haciendo más maestrías, o sea, más estancias de mediano y más largo plazo, pero empezamos a tener muchos estudiantes de intercambio, y también hay toda una comunidad de familiares de todos estos empresarios que vienen. Entonces tenemos amas de casa, tenemos especialistas en temas diversos, arqueólogos, tenemos muchos, es una comunidad muy rica y muy participativa. Sí, que es un poquito lo que consideramos que valdría la pena que las culturas se mimetizaran más, porque tenemos una historia nosotros de indígenas, ¿no?, que definitivamente tienen que ver mucho con nuestra actualidad, jóvenes con muchos talentos en lo musical, arquitectos de primer nivel, en fin, creo que hay muchas actividades que vale la pena conocer, adentrarnos. ¿Cuáles podrían ser los caminos para poder hacer esto? Por supuesto, nosotros desde Televisión Educativa creemos que este tipo de acercamientos, estas oportunidades de poder venir acá a Brasil, entrevistarla a usted, pero también muchos aspectos, ¿no?, protagonistas del día a día en Brasil, ya sea mexicanos en Brasil o brasileños que han tenido que ver con México, pues es parte de... No, pues nos encanta, es una gran oportunidad para establecer vínculos, pero creo que también hay un gran potencial de establecer vínculos mayores, y es lo que estamos trabajando, por ejemplo, entre instituciones educativas. Vincular también centros de investigación, vincular empresas. Hay cosas y complementariedades a nivel comercial, por ejemplo, que se podían hacer. Es muy interesante, son los dos más grandes mercados de América Latina, y finalmente quien quiera exportar al mundo tiene que tener alguna presencia en México si uno es brasileño, y también como mexicanos, pues normalmente es un mercado muy atractivo, un mercado del tamaño del brasileño. Y parte de ello son las actividades que se organizan durante el año, por lo que platicamos antes de esta entrevista, fuera del aire, pues siempre tiene una agenda importante durante todo el año, así que me gustaría que nos las platicara para que quienes están en este momento en Brasil o piensan venir, bueno, pues tengan estas alternativas. Vamos a tener en próximos días la inauguración del Festival Latinoamericano de Cine, donde estaremos participando. Siempre México normalmente envía actores,
directores, siempre tenemos una presencia constante, entonces estamos muy orgullosos que vamos a mantener esto. Hemos tenido fuertes acercamientos a nivel cultural, entonces estamos esperando una participación también de mexicanos en la Bienal de Arte de Sao Paulo, que es la bienal después de la de Venecia más grande del mundo. Y pues también tenemos nuestra tradicional fiesta del grito y tenemos la fiesta de muertos, que se ha convertido ya en una tradición en esta ciudad. Entonces estamos muy contentos, es una agenda muy activa. E incluso el año pasado tuvimos la representación de México en una de las escuelas de carnaval, entonces estuvimos presentes hasta carnaval. Bueno, pues interesantísimas estas actividades. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros, cónsul Margarita Pérez Villaseñor, para Interfaz, la Agencia Informativa de Educación, y bueno, pues seguramente mantendremos la comunicación para darle seguimiento a las actividades. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Omar. Estaremos muy pendientes, por supuesto, de toda la información que se genera desde Brasil. Nosotros, mientras tanto, lo invitamos a que permanezca con nosotros aquí en Interfaz. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y regresamos. No le cambie. Los deportes en Interfaz con Jorge Rubio. Qué gusto saludarte, Ruth. Hola, qué bueno Jorge. estar aquí contigo. Amigos de Interfaz, un placer estar con ustedes. Vamos con Eduardo Gaitán hasta Sao Paulo a estos primeros Juegos Panamericanos Universitarios. Lalo, dime, ¿hay buenas noticias o no hay buenas noticias con la delegación mexicana? Buen día. ¿Qué tal, Jorge? Qué gusto saludarte, amigos de Interfaz. Muy buenos días. Pues me encantaría tenerles buenas noticias, sin embargo no es así. Amigos de la Agencia Informativa de Educación de México, ayer tuvimos un día complicado para la delegación mexicana y los resultados no se dieron como se esperaba. Ya rebasamos el Ecuador de estos primeros Juegos Panamericanos Universitarios y ayer el contingente azteca, este grupo de próximos profesionistas de universitarios, tanto de comunicación como de licenciatura en Derecho, abogados, ingenieros, demás, no tuvieron un buen día. Primero, vamos a hablar del baloncesto porque el equipo azteca tuvo un traspié en su debut en este torneo del deporte ráfaga. 81-63 cayó en contra de su similar de Chile. El conjunto chileno se impuso desde el primer cuarto y la diferencia fue muy marcada. Eso sucedió en la duela. Vamos a hablar del fútbol, soccer, porque tampoco hay buenas noticias. El representativo de la Universidad Autónoma del Estado de México, dirigido por Ramón de la Torre, empató a 1 en su segundo partido ante la Universidad Universo, equipo, por cierto, local de aquí de Sao Paulo, en un encuentro que tuvo muchas patadas, tuvo mucho roce, balones divididos, un encuentro en el que no encontró la cuadratura el equipo representativo azteca y después del 1-1, la situación en el grupo queda muy pareja. Tanto Washington como los Potros de la Autónoma del Estado de México y la Universidad Universo, todos finalizaron con 2 puntos producto de 2 empates. Sin embargo, la diferencia de goles marcó la diferencia y con esto el equipo mexiquense tendrá que conformarse en busca de la quinta o la sexta posición. Así que no habrá medalla para el equipo campeón de la Universidad Nacional en este 2018. Pero escuchemos palabras de Ramón de la Torre y Wilson Graniolati. Bueno, tristes porque el equipo hace un gran esfuerzo. Creo hace buenos 2 partidos. Al final es un grupo muy parejo, un grupo donde los 3 terminamos iguales en puntos y al final un gol termina decidiendo la calificación, ¿no? Yo creo que el equipo hace un muy buen trabajo físico, un trabajo táctico importante, venimos de atrás, no dejamos nada, la verdad, nos entregamos al máximo y bueno, yo creo que al final 2 pequeños errores nos dejan fuera, que cometemos para que nos hacen los goles y es lo que hoy nos tiene prácticamente en tercer lugar. Tristes, la verdad tristes, no era el final que esperábamos, sabíamos que teníamos que ganar o de caso del empate tenía que ser a 2 goles, dejamos la vida, el corazón, todo, no se dio y la verdad que el equipo está muy triste porque no era el final que esperaba, pero tenemos que levantarnos, mirar hacia adelante. No perdimos ningún partido, pero no se logra el objetivo que todos queríamos, que era pasar a la siguiente fase. Bueno, amigos, ahí están las palabras de los protagonistas y por otro lado en el fútbol femenil sí hay buenas noticias porque a pesar de que el equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León empató a 1 con su similar de
de Brasil, pues consiguió avanzar a la siguiente ronda en las semifinales, en las cuales se estará midiendo a otro equipo brasileño, así que será interesante seguir de cerca este encuentro. Y en el futsal, las chicas también hay que tomar en cuenta y recordar que este equipo de la Autónoma de Nuevo León se midió a sus similares de Brasil y de Argentina, tanto en el fútbol soccer como en el futsal. No estaban preparadas para este torneo, así que es algo de aplaudir, es algo para ponerse de pie, porque ayer dieron una gran demostración, 4-2 victorias sobre Argentina, con lo cual mandan a las albicelestes hasta la última posición del sector y tendrán la posibilidad de jugar nuevamente contra ellas en busca de tener ahí una posición más decorosa. Jorge, estos encuentros se llevarán a cabo el próximo jueves, tanto en el fútbol soccer México, la Autónoma de Nuevo León en contra del equipo de Brasil, y también los Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México estarán enfrentando a su similar de Argentina en busca también de tener una posición más decorosa ahí en el cuadro. Jorge, es lo que ha sucedido hasta estos momentos. Lalo, platícanos, ya estamos a la mitad de estos juegos, ya terminan el próximo sábado, ya empiezan a regresar las delegaciones. ¿Cómo va a ser este regreso a nuestro país? Así es, fíjate, hoy tenemos el día más pesado, como te decía, estamos justamente rebasando la mitad de estos primeros Juegos Panamericanos Universitarios, y hoy tenemos muchísima actividad. Tenemos judo, tenemos el taekwondo, que ya comienzan las competencias en unos momentos más, tenemos la definición del tenis, también continúa la actividad futbolística, el futsal, tenemos básquetbol, tenemos voleibol, tenemos todavía muchísimo más, Jorge. Ya comienzan a salir las delegaciones, la primera avanzada del contingente azteca se va en unos momentos más hacia México, por supuesto con un gran cargamento de medallas, 9 metales de oro, por supuesto, como tú ya lo habías mencionado en el medallero. Y bueno, Jorge, es lo que ha sucedido hasta estos momentos. Nosotros continuamos en esta cobertura especial aquí en Sao Paulo. Bueno, pues ahí, Lalo Gaitán, se nos fue. Sí, se nos fue el tiempo. Pero bueno, tendremos más reportes de todo lo que resta de esta semana, y el próximo lunes ya el cierre de todo lo que fueron estos primeros Juegos Panamericanos Universitarios en Sao Paulo, y por supuesto mañana más información. Muy bien, gracias Jorge. Gracias, Ruth. Les agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado aquí en Interfaz. Hasta mañana.